Y hoy vamos a ver uno de los temas más importantes para la vida de los hijos del Señor, que es la oración. Y la oración es justamente poner en práctica aquello que nosotros enseñamos o creemos de todo corazón, que seguir a Cristo no es una tradición religiosa. Seguir a Cristo es sostener una relación viva y real con nuestro Señor, con nuestro Creador, con el Dios vivo. Por eso la oración es tan vital, tan importante, porque nos mantiene en una relación entre personas. Por supuesto, totalmente diferente. Hacemos una diferencia entre Dios como persona divina y nosotros como creación del Señor. Personas humanas, creación del Señor. Pero nuestro espíritu, desde que creímos en Jesucristo como Señor y Salvador, hemos recibido la presencia de la persona divina del Espíritu Santo. Hay una porción en cada uno de los hijos del Señor. Y la oración es el puente, es la herramienta, es la llave que Dios nos dio para conectarnos, para tener una plena conexión con Él. Para volver, se restaura eso que se había perdido. No solo la presencia de Dios en nuestros corazones, sino que también se restaura esa comunión. Dice la palabra del Señor que el Señor se paseaba por el jardín del Edén y tenía comunión con Adán y con Eva. Desde el pecado se rompió esa comunión por la desobediencia de los hombres. Nosotros por herencia recibimos esa desconexión y el pecado en nuestros corazones. Por eso nos hemos arrepentido, recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador, y ahora al recibir a Cristo el Señor nos dio al Espíritu Santo. Y por medio del Espíritu Santo, cuando oramos, estamos conectados no solo con el Espíritu Santo, sino con Jesucristo y con Dios el Padre. Por eso la palabra nos enseña que para volver a la situación que tenía el Señor con Adán y con Eva, oremos sin cesar. Eso está en 1 de Tesalonicenses 5:17, dice que el plan del cielo es que oremos sin cesar. Oren sin cesar. ¿Qué quiere decir eso? Que tengamos una comunión plena, creciente, permanente, constante con el Señor. El Señor Jesús dejó de manera práctica el ejemplo de que la oración era importantísima en su vida. Jesús no hacía nada sin antes orar. Él oraba mucho tiempo y en poco tiempo se manifestaba después, en minutos, manifestaba la gloria del Señor. Había liberaciones, había sanidades, pero había también en Él una presencia maravillosa, no solo por Él, sino porque estaba lleno del Espíritu Santo. Y Él avivaba el fuego del Espíritu Santo por medio de la comunión íntima, que es por medio de la oración. Por eso los discípulos de Jesús, ahí Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, se dieron cuenta y en un momento le dice el Señor: enséñanos a orar. No le pidieron que les enseñe a liberar, no le pidieron que les enseñe a sanar a los enfermos, pero sí le pidieron que les enseñe a orar, porque se dieron cuenta que la oración era clave en la vida de Jesús. Y eso está en Lucas capítulo 11, versículo 1, que dice: cuando terminó, en cierta ocasión Jesús estaba orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. ¿Y qué es orar? Orar es dialogar, orar es tener comunión con el Señor. Por medio del Espíritu Santo nosotros accedemos a la presencia plena del Dios vivo. Y nosotros cuando oramos no creemos que estamos soltando palabras al aire, sino que cuando oramos nosotros estamos creyendo que estamos en comunión íntima con el Señor. Y la oración no solo es comunión, no solo es diálogo, sino que también somos cuerpo, alma y espíritu, y es elevar nuestro espíritu a la altura del Espíritu Santo, para no solo ver las cosas como se ven desde el cielo, sino entrar en un ámbito de comunión espiritual. Nosotros, por medio de la oración, nos despojamos de toda preocupación, nos desconectamos del exterior y nos enfocamos en la presencia del Señor. Entramos por medio de la oración a la corte celestial. Por medio de la oración nosotros entramos al lugar santísimo, lo que era el lugar santísimo en el antiguo pacto, que era el lugar de la presencia viva del Dios vivo. Y ahí tenía el privilegio de entrar solo el sumo sacerdote. Y nosotros tenemos la posibilidad, por la obra de Jesús, que solucionó el problema del pecado, como nos perdonó, nos justificó, ahora por medio de Jesús, por la obra de Cristo, nosotros entramos a la presencia del Dios vivo
cuando estamos orando. Cuando nosotros elevamos una oración al Señor, ya estamos en su presencia. Es importantísima. Y la oración es un puente, es una llave que nos abre las puertas del mundo espiritual. Cuando el profeta Daniel estaba dándose cuenta de que se habían cumplido los 70 años de cautiverio del pueblo de Israel en Babilonia, y había una profecía, y el Espíritu Santo le inculcó la idea o lo inspiró a buscar una respuesta del cielo para que se cumpliera esa profecía, que después de 70 años serían liberados de esa cautividad. Todo empezó por una oración, y dice que vino el ángel del Señor, se le presentó después de días de oración y de ayuno, y le dijo: desde el primer momento que oraste, tu oración llegó a la presencia del Padre, y respuesta del cielo empezó a venir. Cuando nosotros oramos, somos hijos del Señor, enseguida nos conectamos con el mundo espiritual, con la presencia del Señor, y respuesta del cielo viene. Así que es tan importante, y dice la palabra en un momento, que la oración eficaz del justo puede mucho. La oración de los hijos de Dios que han sido justificados es poderosa. Algo pasa en el cielo. Los hijos del Señor creemos que el cielo gobierna y que nada pasa en la tierra sin que Dios lo promueva o lo permita. Y algunos pasos vamos a ver para la oración eficaz. En primer lugar, es tan importante que es necesario, en primer lugar, apartar un lugar. Podemos, cuando apartamos un lugar, en nuestro corazón proponernos enfocarnos. Ahí tenemos que desconectarnos, si es posible, del celular, de las actividades, aún de la familia, que es algo maravilloso, pero tenemos que darle prioridad al Señor. Y esto es para todos los días. Así que lo más importante y aconsejable, en primer lugar, es que nos apartemos o que provoquemos esa comunión, y que nos propongamos en el corazón encontrar un lugar y un momento para estar con el Señor todos los días. Jesucristo dice que se apartaba cada tanto, casi todos los días, el Señor se apartaba a un lugar especial solo para enfocarse en una comunión íntima con el Padre. En segundo lugar, debemos pedir protección del cielo, ¿sí? Pero antes de pedir protección, te quería leer lo que dice en Lucas 22:41, que sobre Jesús, cómo se apartaba. Dice Lucas 22:41: luego se apartó de ellos, Jesús, a una distancia como de un tiro de piedra, y allí se arrodilló y oró. O sea, ahí cuenta Lucas, que el doctor Lucas, cuando escribe el libro de Lucas, que el Señor se apartaba siempre, todos los días el Señor se tomaba un tiempo para hablar con el Padre, y eso lo llenaba de visión, de inspiración. El Señor después ya sabía un montón de cosas porque las había recibido en oración. En segundo lugar, les decía recién, pedir protección. Tenemos que pedir protección del cielo, tenemos que cubrirnos, porque el enemigo no quiere que ores. Entonces él va a tratar de desenfocarse. Es muy posible que cuando vos te dispongas a apartar un tiempo para orar, aparezca alguien que hacía mucho que no venía y justo vino en ese momento, o pasa algo, hay alguna situación que demanda que vos estés. Entonces hay ataques del enemigo porque no quiere que ores. Tenemos que cubrir, pedir protección del Señor, cobertura espiritual, y nosotros no solo proponernos, sino atar en el nombre de Jesús en el mundo espiritual toda obra que viene de parte del enemigo. Nos cubrimos con la sangre de Cristo, nos cubrimos por medio del Espíritu Santo, y hacemos un vallado espiritual por medio de la oración. En cuarto lugar, es importantísimo en el tiempo de oración confesar, porque nosotros fuimos perdonados una vez y para siempre, ya tenemos el perdón garantizado del Señor, lo tenemos garantizado, pero nosotros nos apropiamos de ese don maravilloso cuando nos ponemos a cuenta con el Señor. Por eso el Señor nos llamó de un reino de tinieblas a un reino de luz. Entonces el reino de luz
demanda que nosotros estemos a cuenta con Dios. No te pide impecabilidad el Señor, pero sí integridad, que te pongas a cuentas con Él, que te pongas de acuerdo con que todo aquello que está fuera de su voluntad lo tengo que sacar de mi vida. Todo aquello que yo sé por medio de la palabra, por revelación del Espíritu Santo, que no viene del Señor, que no me bendice y que no es parte del reino de los cielos, yo lo tengo que confesar. Todo aquello que sea pecado, falta, egoísmos, envidias, celos, angustias, amarguras, las tengo que confesar, cosas del pasado, tengo que sacarlo, confesarlo, para poder arrepentirme y entregárselo al Señor. Y si hace falta arreglar algo con alguien porque es una situación con otra persona, también tengo que procurar restaurar esa situación. Si es algo que yo hice, pedir perdón, y si es algo que me hicieron, poder soltar perdón y estar a cuentas con Dios y con los hombres. No se olviden que ocultismo no solo es práctica de hechicería, ocultismo también es ocultar. Y en el reino de los cielos andamos en luz y en comunión unos con otros. También parte de la oración eficaz es contar con la guía sobrenatural del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, dice la palabra en Romanos 8:26, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues no sabemos qué nos conviene pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. O sea, no solo el Espíritu Santo te va a guiar y te va a poner palabra sobre algunas cuestiones que por ahí vos no tenés en cuenta. A veces cuando estás orando el Señor te pone carga por una persona que no tenías en cuenta y el Espíritu Santo te trae ese nombre para que ores y el cielo se mueva a su favor. Así que tenemos que estar pendientes cuando oramos a la voz del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos puede poner una carga, nos puede poner una oración para que nosotros al orar se mueva el cielo a favor de esa persona. Pero también contamos con la intercesión de gemidos indecibles, porque a veces nosotros somos ignorantes en cómo orar, qué pedir, a veces no sabemos ni qué pedir. Por eso también más adelante en algún momento hablaremos del don de lengua, porque el don de lengua es nuestro espíritu conectado directamente con el Espíritu Santo, y es una oración que viene netamente inspirada por medio del Espíritu Santo sin que pase por nuestra alma, es de espíritu a espíritu, porque nosotros somos de razonar, de meditar y quizás a veces de ponerle límite a la obra del Señor, y la obra del Señor es espiritual. Entonces la oración en lenguas es una oración espiritual, de espíritu humano al Espíritu Santo. Es una oración que viene del cielo y que nosotros hacemos sin intervención del hombre. Entonces esa oración es el cielo orando a través de nosotros. Y aparte que la oración en lengua, Satanás no la puede entender. Por eso es tan importante la oración en lengua. Pero el Espíritu Santo no solo nos va a poner inquietudes por cosas por las cuales orar, sino que también nos va a guiar a cómo orar y nos va a enseñar. Y Él, cuando nosotros a veces no sabemos orar o no pedimos, no saber orar es no pedir conforme a la inspiración del cielo. Por ahí es no tener buen oído espiritual, pero el Espíritu Santo acomoda esa oración para que sea conforme a la voluntad del Padre. Tenemos que orar, dice también en otro punto, con fe. Tenemos que orar creyendo que esa oración llega y que respuesta del cielo viene, y que el Señor tiene planes de bien y de bendición para nosotros, y que Él responde de tres maneras. El Señor responde sí, no o espera, porque si hay alguien que sabe lo que es mejor para nosotros y desea lo mejor para nosotros, es el Señor. Mirá lo que dice en Jeremías 29:11, dice: solo yo, dice el Señor, solo yo, dice el Señor, solo Él lo sabe, solo yo sé los planes que tengo para ustedes, son planes para su bien y no para su mal, para que tengan un futuro lleno de esperanza. El Señor nos desea bien, nos desea lo mejor. Dice también después el apóstol Santiago, en Santiago 4:3, que nosotros a veces no recibimos porque pedimos mal. Dice, y cuando piden algo no lo reciben porque lo piden con malas intenciones, para gastarlo en sus propios placeres. Dice también en Juan 14:13, y todo lo que pidan al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y en este mismo punto, primera de Juan 5:14, y esta es la confianza que tenemos en Él: si pedimos algo según su voluntad, Él nos oye. Por eso es importante
no solo estar hablando, orando, sino sobre todo oyendo, oír lo que el Espíritu Santo nos dice en oración para pedir conforme a la voluntad del cielo. Pero también es importantísimo conocer la palabra del Señor, porque el que conoce la palabra del Señor sabe cuál es la voluntad de Dios, porque nunca la voluntad de Dios ni lo que el Espíritu Santo nos traiga en el momento de la oración va a ser contrario a la palabra del Señor. Siempre hay una consonancia, siempre la palabra del Señor y lo que el Espíritu Santo te traiga van a estar en una misma sintonía. Nunca lo que el Espíritu Santo te pida va a ir en contra de la palabra del Señor. Cuando nosotros pedimos, dice ahí, en el nombre de Jesús y para la gloria del Señor, conforme a su voluntad y a su palabra, entonces estamos orando bien. Si nosotros pedimos, como dice ahí, con malas intenciones, para nuestro propio placer o para el mal de alguien, no, esa oración Jesús no la representa, porque Jesús intercede todo el tiempo por nosotros. Así que las oraciones que llegan y que tienen respuesta inmediata del Señor son las oraciones bien hechas. ¿Y cuáles son las oraciones bien hechas? Las que se hacen conforme a la voluntad del Señor, para la gloria del Señor, en el nombre de Jesús, conforme a su palabra. Esas oraciones tienen respuesta inmediata. Pero tenemos que saber que la respuesta del cielo puede ser sí, puede ser no, o puede ser espera. Y si hay algo que nos cuesta es esperar. Y el Señor ahí trata nuestro carácter. En anteúltimo lugar, hay que, dice la palabra, orar, pedir y creer que vamos a recibir. Marcos 11:24 dice, por tanto les digo, todo lo que pidan en oración, crean que lo recibirán y se les concederá. Así que hay que pedir conforme a la voluntad del Señor, para la gloria del Señor, en el nombre de Jesús, y tener fe de que cuando pedimos vamos a recibir. Si nosotros pedimos recursos para extender el reino de los cielos, estamos pidiendo algo conforme a la voluntad del Señor. Si pedimos que se establezca el reino de los cielos en nuestros corazones, en nuestra familia, en nuestra ciudad, estamos pidiendo conforme a la palabra y a la voluntad del Señor. Todo lo que hagamos para la gloria del Señor, todo lo que hagamos por el bien del reino de los cielos, aunque sea algo simple, algo que nos parezca pequeño, esa oración llega al cielo y tiene respuesta inmediata porque es conforme a la palabra, conforme a la voluntad del Señor y para la gloria del Señor. Y por último, dice la palabra que tenemos que dar gracias en todo. Dice Primera de Tesalonicenses 5:18. Den gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Tenemos que ser agradecidos, porque la vida espiritual, la vida eterna es un don, un regalo del cielo. No lo merecíamos y cada día que vivimos tenemos que vivirlo con gratitud, porque es un regalo del Señor. Pero también esta comunión íntima por medio de la oración, esto de entrar a la presencia viva del Dios vivo, es un regalo que es invaluable, no tiene valor, no hay con qué pagarlo. Por eso hay que agradecer, hay que aprovechar esta situación que es el sueño, dice, de los que vivieron antes de Cristo. Ellos soñaban con poder tener esta comunión con Dios. Entonces, ¿qué es la oración? La oración es importantísima. La oración es elevar nuestro espíritu a la altura del Espíritu Santo, nos conecta con el mundo espiritual. La oración es un puente, es una llave de entrada, de acceso a la presencia viva del Dios vivo. Y la oración es eficaz, la oración es poderosa, la oración mueve los cielos. Todo lo que hizo Jesús lo hizo, pero antes de hacerlo lo hizo orando. Jesús no hacía nada sin antes orar. Por eso cuando él iba a hacer algo, decía, esto es la voluntad de mi Padre, porque también es muy importante que sepas que el orar no es un monólogo, el orar es un diálogo, quiere decir que hay comunión, hay una interacción. Yo empiezo quizás alabando, empiezo cantando, empiezo meditando en la persona de Dios, en la gracia y el amor de Jesucristo, pero también el momento más importante de la oración tengo que saber que es el momento de escuchar. Orar es hablar, pero sobre todo es escuchar la voz de Dios. Por eso Jesús después decía, no hago nada sin que sea voluntad de mi Padre, porque Él recibía en oración, en comunión íntima, todo lo que el Padre le decía, Él lo recibía, lo escuchaba
y después lo ponía en práctica. La oración no solo es vital, sino que es parte del sustento y el alimento de los hijos del Señor. El avivar del fuego del Espíritu Santo está directamente conectado con una vida de oración. Alguien que ora sin cesar es alguien que está todo el tiempo, puede estar trabajando, estudiando, aún en algún momento de distracción, pero todo el tiempo conectado con la presencia del Señor por medio del Espíritu Santo. Así que la oración es vital y solo se aprende a orar, por decirlo de alguna manera, si hay que aprender a orar, orando. Así que hablando con el Señor vamos a conocer más su corazón y vamos a agudizar esta capacidad de escuchar la voz de Dios. Y escuchar la voz de Dios es maravilloso, nos da plenitud, nos llena y nos hace conocer cuáles son los planes de bien y de bendición que Dios tiene para nosotros y para los demás. Cuando uno ora, tiene una comunión permanente, creciente, constante con el Señor, y no solo es bendecido, sino que se transforma en una bendición para todos los demás. El Señor te bendiga. Seguimos adelante con estas clases.